Hay muchas cosas sobre mí como persona que normalmente le diría a la gente cuando nos conocemos, o cosas que notarían al verme. Sin embargo, ninguna de esas cosas importa, porque, independientemente de si soy hombre o mujer, negro o blanco, viejo o joven, aún así voy a morir. Si te dijera que sé cómo llegué a esta situación, solo tendría una respuesta parcial para ti. Las cosas comenzaron simples, como la mayoría de las situaciones terribles. Todo lo que necesitaba era un nuevo teléfono inteligente. Mi trabajo requería uno, y mi viejo teléfono había tenido un final prematuro el fin de semana anterior. Si tienes un amigo que tiene un cachorro de San Bernardo, nunca dejes caer nada al suelo. Pasaron menos de 2 segundos desde el momento en que mi teléfono se deslizó de mi bolsillo y golpeó el suelo, hasta el momento en que las mandíbulas de esa perra se cerraron alrededor de él. Las cosas podrían haber estado bien si fuera un corredor decente, o al menos decente corriendo más de 10 segundos a la vez, pero tan pronto como la perra recogió mi teléfono, tuve que pasar 15 minutos corriendo tras ella por el jardín. Ella era rápida y agresiva, y para cuando logré sacar el teléfono de su boca, ya estaba arruinado. Sus dientes habían perforado tanto la pantalla como la cubierta trasera. El vidrio estaba hecho añicos y faltaban partes, y la batería era irreparable. Mi amigo ofreció reemplazar lo que su perro había destruido, pero le aseguré que podría pedir un reemplazo en línea. Desafortunadamente, uso una compañía de teléfonos llamada TextNow. Son bastante decentes, aunque usan las torres de Sprint, y venden teléfonos inteligentes a precios increíbles. Digo desafortunadamente por dos razones. Primero, los precios increíbles varían de persona a persona. En mi situación financiera, eso significa menos de $100. Segundo, mi teléfono ya no formaba parte de una gran oferta. Para un reemplazo exacto de mi teléfono tendría que pagar mucho más de lo que podía permitir, y un mínimo de $150 por un teléfono que estuviera a la altura. Podría haber conseguido uno de sus teléfonos inteligentes más baratos, pero no soy muy bueno adaptándome, y las reseñas que he visto sobre los modelos más económicos siempre me han disuadido. Inicialmente pagué de más por el teléfono, gastando $300, pero ya no tenía ese dinero de sobra. Así que empecé a buscar, todo lo que necesitaba era un teléfono inteligente desbloqueado que fuera relativamente nuevo. Entonces me topé con una oferta que parecía demasiado buena para ser verdad. Un iPhone 6S desbloqueado por $120. Era un poco más de lo que esperaba pagar, pero era lo mejor que pude encontrar que cumplía con mis requisitos. Solo tendría que tener cuidado con lo que comprara en el supermercado este mes. Aparentemente, mis finanzas eran lo menos de lo que debía preocuparme. El teléfono fue entregado por Express, y 2 días después había instalado mi tarjeta SIM y estaba trabajando en personalizar el teléfono. Era genial, aunque un cambio notable de los dispositivos Android a los que estaba acostumbrado. Tenía el teléfono listo y estaba satisfecho conmigo mismo, entonces me di cuenta de que era casi hora de reunirme con algunos compañeros de trabajo para tomar algo. Estaba recogiendo mi bolso cuando el teléfono sonó. No estaba realmente sorprendido, estaba usando mi número original. La pantalla mostraba que el código de área era cercano, y asumí que era alguien que había olvidado poner en mis contactos. Para cuando agarré el teléfono de la mesa, ya tenía un mensaje de voz. Me pareció algo inusual. Solo había sonado una vez y asumí que la persona había colgado. Como cualquier persona normal, revisé el mensaje de voz para escuchar el contenido. Escuché por un momento, pero solo oí silencio. Estaba a punto de colgar cuando literalmente salté de sorpresa. Simultáneamente, escuché dos sonidos. Un fuerte choque proveniente del altavoz de mi teléfono y el sonido de algo pesado cayendo en el piso de arriba. Me hizo saltar. ¿Qué probabilidades había de que mi vecino de arriba dejara caer algo justo en el momento en que el mensaje de voz producía sonido? No solo eso, sino que una extraña sensación me invadió mientras escuchaba más. Un hombre gritaba en el mensaje de voz, una voz ahogada del apartamento de arriba. Golpes, ruidos, llantos. Una versión en alta definición de los eventos se reproducía en un oído mientras el otro escuchaba los ruidos de baja calidad que provenían de arriba. No estaba seguro de lo que estaba pasando, pero terminé la llamada y borré el mensaje mientras mi techo temblaba por los pesados pasos. No quería escuchar más.
Los vecinos de arriba siempre tenían discusiones acaloradas. El mensaje de voz era extraño, inexplicable, pero no era asunto mío lo que hicieran mis vecinos. Salí y no pensé más en lo ocurrido hasta parte de la noche. Estaba sentado en una mesa disfrutando de una bebida cuando sentí vibrar mi teléfono en el bolsillo. Al revisar la notificación, vi que tenía otro mensaje de voz. Supuse que la música había ahogado el timbre del teléfono. Todos se habían levantado de la mesa, ya sea para bailar o para conseguir otra bebida, así que aproveché ese momento para intentar escuchar el mensaje. Al contestar, se oyó un extraño eco. La misma canción que oía en el bar sonaba en el buzón de voz. Curiosamente, el mensaje de voz iba aproximadamente medio segundo más rápido que la música real. Era como si la habitación se hiciera eco del mensaje en lugar de ser al revés. Escuché el vidrio romperse en mi oído casi al mismo tiempo que vi a un hombre romper una botella contra su mesa. Presencié y escuché 2 veces lo que ocurrió después. Los gritos entre 2 hombres, la botella rota agitada, los espectadores gritando comentarios innecesarios. No pasó mucho tiempo antes de que los bordes afilados de esa botella terminaran en la carne de alguien, y fue entonces cuando mis compañeros de trabajo decidieron que debíamos salir. La seguridad estaba sobre los 2 hombres de inmediato, pero podía oler el cobre. Sería ingenuo creer que la víctima sobrevivió después de que la botella de vidrio le cortara la garganta. Las cosas pueden salir mal tan rápidamente. El mundo es un lugar confuso. Regresar a casa debería haber sido un alivio en comparación con el posible asesinato que acababa de presenciar. Me sorprendió que la seguridad no detuviera a todos para salir del bar. ¿No éramos todos testigos de un crimen? No quería pensarlo, pero ver las luces rojas y azules parpadeando frente a mi edificio trajo de vuelta el recuerdo reciente. Sin embargo, no estaban allí por el incidente en el bar. Me dijeron que fuera directamente a mi apartamento y que no me preocupara. Había habido un incidente en el edificio, pero el sospechoso ya había sido arrestado. Asentí y entré. Tenía curiosidad por saber qué había podido ocurrir mientras estaba fuera, pero no era lo suficientemente entrometido como para hacer preguntas. Sin embargo, miré por mi ventana el despliegue de vehículos. Quizás no debía hacerlo, pero no estaría mejor si no lo hubiera hecho. Aparté la mirada de la ventana cuando sacaron la bolsa para el cuerpo. Alguien había sido asesinado en mi edificio. No tenía idea de quién podría ser. Es un edificio bastante grande. Si soy honesto, me preguntaba si este incidente reduciría mi alquiler. No es que no me importara la vida que se había perdido, pero no tenía ningún apego personal a nadie en el edificio, así que mis pensamientos se centraron en la única forma en que creía que esta muerte podría afectarme. No fue hasta la mañana siguiente, en mi camino al trabajo, que me di cuenta de que mantener mi curiosidad para mí mismo era inútil. Estaba de pie en la plataforma esperando que llegara el tren cuando sonó mi teléfono. Fui a contestar la llamada, pero quien quiera que fuera ya había colgado y dejado un mensaje de voz. Ahora estaba ligeramente molesta, asumiendo que el teléfono había sido tan barato por el temperamental sistema de mensajes de voz. Escuché el mensaje de inmediato. No tenía nada mejor que hacer mientras esperaba mi tren. Los primeros segundos fueron silenciosos, y miré a mi alrededor a todas las otras personas esperando los trenes. Hice contacto visual accidental con una mujer que estaba de pie en la plataforma del lado opuesto de las vías. Ella apartó la mirada, pero me encontré mirando mientras un sonido repentino provenía de mi teléfono. Se escuchó un suspiro y un gemido. Sonaba un poco como llanto, y vi a la mujer del otro lado de las vías secarse las mejillas. ¿La estoy oyendo? La pregunta surgió en mi mente, pero no podía ser cierto. No la vi sosteniendo un teléfono, ¿y cómo podría estar escuchando cosas actuales en un mensaje de voz? Aún así, observé y escuché. Me pregunté qué significaría si tenía razón al escucharla. La bocina de un tren sonó a lo lejos, y las vías más alejadas de mí comenzaron a traquetear. A través del teléfono escuché lo que sonó como un suspiro de alivio, y el tren que se aproximaba en el fondo. Entonces todo pareció moverse en cámara lenta. El tren entró en la estación, la mujer se adelantó, los transeúntes jadearon y gritaron, y a través del altavoz escuché los sonidos de huesos aplastados y el desgarro de las extremidades de un cuerpo. La mujer había saltado.
Estuve a punto de dejar caer el teléfono por el pánico. El buzón de voz terminó como lo hizo la vida de la mujer. La seguridad hizo que todos abandonaran el edificio. La gente se había vuelto loca cuando la golpearon. Gritando, llorando, llamando a la policía, tomando fotos. El lugar era una ráfaga de confusión y curiosidad. Ese fue el día en que decidí dejar de escuchar los mensajes de voz. Cada vez que escuchaba, oía a alguien morir. Para entonces, ya había oído las noticias sobre la discusión fatal entre mi vecino de arriba y su esposa, y mis sospechas sobre el asesinato en el bar se confirmaron. No tenía idea de cómo ni por qué, pero algo estaba muy mal con este nuevo teléfono. 1,5 semanas. Eso fue lo que tardé en recibir la notificación de que mi buzón de voz estaba lleno. Pasé por los mensajes e intenté borrarlos sin tener que escuchar nada, pero no tuve la oportunidad. Tan pronto como abrí la pantalla que mostraba la lista de mensajes de voz, empezó. Todos se reprodujeron a la vez, uno sobre el otro. El teléfono se bloqueó y no me permitió hacer nada. Ni siquiera podía apagarlo. Miré la pantalla negra del teléfono mientras los sonidos se reproducían. Un sonido atronador, casi como un viento agresivo. Gritos, llantos, vidrios rompiéndose. Había gritos de ayuda, y tanto terror. Todos los que oía temían por sus vidas, y no tenía idea de qué estaba pasando. No había nada que pudiera hacer. Tiré el teléfono por la ventana y lo vi caer 3 pisos, y luego lloré hasta quedarme dormido mientras los sonidos de la muerte se repetían en mi cabeza. Me desperté por la mañana y encontré el teléfono, totalmente intacto, en mi mesita de noche. Estaba abierto en la aplicación de notas. Ni correr ni esconderme. Ni romper ni quemar. Ni tirar ni ahogarlo. Recibir o entregar. No había otras notas en el teléfono, y nunca había usado la aplicación antes. Pasé 2 días más tratando de destruir o deshacerme del teléfono, pero me despertaba cada día con él perfectamente intacto a mi lado. Noté que los mensajes de voz aumentaban cada vez que intentaba destruirlo. No podía soportarlo, me estaba volviendo absolutamente loco y no había una sola persona en el mundo que creyera que estaba oyendo morir a la gente. Tomé una decisión ese día, una decisión para ayudarme a mí mismo. Tal vez alguien más pudiera manejarlo, o podría pasarse de una persona a otra para que la carga se compartiera. Vendí el teléfono por $60 en línea. Me sentí horrible al tomar el dinero, pero no quería que los compradores fueran demasiado sospechosos. Usé el dinero para conseguir un teléfono más barato. Apenas funcionaba, pero era mejor que esa cosa maldita. Ha pasado aproximadamente 1 semana desde que envié el teléfono a su nuevo dueño. Hoy recibí una llamada de un número desconocido. Respondí de inmediato, temiendo que el problema de los mensajes de voz pudiera haberme seguido. «Hola», pregunté a mi interlocutor desconocido. «Oh, hola. Lo siento, acabo de conseguir este teléfono y recibí una notificación de que recibí una llamada de tu parte». Sonaba nervioso, como si no hablara mucho por teléfono. «No creo haberlo hecho, no tengo idea de quién eres». Intenté sonar indiferente, pero cuando dijo que acababa de recibir el teléfono me puso en alerta. «Bueno, tengo un mensaje de voz de tu número», respondió confundido. «Escúchame. No abras ese mensaje de voz, ¿de acuerdo? Nunca, ni siquiera para borrarlo». Estaba en pánico y probablemente sonaba muy agresivo, pero no podía evitarlo. ¿Qué? Entonces empecé a llorar, porque sabía lo que esto significaba. «Solo, por favor. No lo abras». Sonaba absolutamente aturdido, pero accedió a no abrirlo antes de terminar la llamada. Eso me lleva a donde estoy ahora. No estoy seguro de cuánto tiempo me queda. Quizás 1 semana si el nuevo propietario ignora cada mensaje de voz hasta que el buzón esté lleno. Tal vez más tiempo si escucha todos menos el mío. Quizás no tenga tiempo en absoluto antes de que la curiosidad se apodere de ese extraño y escuche el mensaje de voz de mi número. De todos modos, voy a morir. Por pasiva y discreta que haya sido toda mi vida, no ha hecho ninguna diferencia. Incluso ser nada más que un espectador puede convertir la vida en un infierno. Así que antes de irme, quería dejar de estar al margen e intentar cambiar las cosas. Por favor, por el bien de al menos tu propia cordura, si algo parece demasiado bueno para ser verdad, entonces lo es.
Lo más conveniente no siempre es la mejor opción. Aprende de mi error. De acuerdo, puedo decir de entrada. Puedo casi medio entender lo que mi padre estaba pasando. Peleando por la custodia de un niño pequeño, trabajando en un trabajo de porquería y mal pagado mientras vivía en una trampa de fuego en un edificio destartalado. Esa clase de presión volvería loco a cualquiera. Pero recuerda, dije casi. No sé por qué sintió la necesidad de atarme a mi silla alta con un puñado de chirios y una tacita de agua todos los días. ¿Por qué me dejaba ahí sentado, mirándome con una expresión de culpa mientras fingía que se iba al trabajo? Seguro que no sé por qué le quitó la sábana de flores al sofá y luego regresó para torturarme. Yo tenía entre 3 y 2 años. Me quedaba atascado en esa silla durante horas, sentado en mi propia suciedad. Ya la estaba pasando bastante mal, incluso antes de que mi papá se pusiera una sábana como un fantasma barato y viniera a por mí. Recuerdo esa sábana. Dios. Tenía ese diseño chillón de los 70, las flores eran color mostaza sobre un fondo magenta. Mi papá fingía salir por la puerta principal, que convenientemente no era visible desde mi silla, y luego, después de una hora más o menos, se ponía la sábana y entraba de puntillas a la cocina. Hablaba en una voz aguda y rota cuando llevaba la sábana puesta y usaba un tono infantil para burlarse de mí. El hecho de que ni siquiera sonara como él era lo peor para mí. Como si mi papá se convirtiera en un extraño cruel bajo esa sábana. La tortura era única y horrible cada día. Algunos días me hacía cosquillas clavándome las puntas de los dedos en las costillas hasta que gritaba. Otros días preparaba un gran plato de avena insípida y me daba de comer. La avena siempre estaba a 2 temperaturas. Ardiente o como cemento frío. Fuera cual fuera, me la daba sin esperar a que yo respondiera, golpeándome en las encías o en el paladar con la cuchara y dejándome moretones. Todo el tiempo me gritaba. Abre grande para el avioncito. Abre grande para el pájaro. Algunas veces traía un peine de esos para deshacer nudos, el tipo que usas en caniches y otros perros que no mudan el pelo. Basta decir que mi cabello aún crece raro en esos lugares. Nunca me cambiaba el pañal. No me sacaba de la silla ni me daba otra comida. Y cada día, justo antes de que se suponía que debía llegar del trabajo, se metía en la otra habitación y volvía a poner la sábana en el sofá como nueva. Luego salía por la puerta principal. En una hora regresaba con su disfraz de padre preocupado. Parecía tan culpable y enfermo cuando me veía gritando en mi silla, sacándome, limpiándome. Me pedía disculpas y me abrazaba, mecía suavemente. El contraste entre esta persona amable y cariñosa y el monstruo de la sábana de flores me habría vuelto completamente loco si hubiéramos vivido ahí mucho más tiempo. Afortunadamente, mi papá eventualmente ganó suficiente dinero para mudarnos a una casa de alquiler barata. El sofá y su horrible sábana de flores se quedaron atrás. Había una abuelita amable viviendo al lado que me cuidaba durante el día, así que ya no había tortura. Con el tiempo, me fui a vivir con mis tíos durante la adolescencia. Es comprensible, me costaba confiar en alguien después de eso, así que nunca me conecté realmente con nadie. Familia. Amigos. También desarrollé un miedo irracional a los patrones florales. Una vez vi una funda de almohada fea con el mismo patrón colgada en una tienda de segunda mano. La seguridad tuvo que sacarme de la tienda. Mi papá se fue distanciando de mí. Nunca se jubiló, aún trabajaba bien entrada su sesentena. Me enviaba un poco de dinero cada mes cuando vivía con mis tíos, y luego, cuando me mudé, no dejé una dirección de reenvío. Me habría alegrado no volver a verlo nunca más. Pero cuando llegó el velorio de mi abuelo, cambié de opinión. Iba a confrontarlo. La casa estaba llena de parientes de luto cuando llegué. Casi no reconocí a mi padre. La edad lo había reducido, lo había vuelto demacrado. Parecía un hombre de 160 años, no de 60. Cuando me vio, una expresión de pena absoluta se apoderó de su rostro. Sabía entonces que él también había venido a hablar conmigo. Salimos al porche, donde el frío había hecho que los otros dolientes regresaran al interior. Los dos nos apoyamos en la vieja barandilla de madera un minuto, sin decir nada. Sé que no significa mucho, dijo mi padre. Pero lamento mucho todo lo que te hice pasar, hijo. Creo. Sentí que tenía que hacerlo, ¿sabes? Eso me enojó.
¿Que tenías que hacerlo? ¿Que tenías que hacerlo? ¿En qué maldito planeta vives en el que algo de eso parecía necesario? Mi papá retrocedió. Supongo que debo haber estado gritando. Cuando habló de nuevo, habló muy rápido, como si intentara engañarme. Tienes que entender, estaba viendo cómo tu madre empeoraba, trabajando horas como esclavo, y aún así no podía poner buena comida en la mesa. Nos tenía viviendo en ese edificio donde las puertas nunca cerraban bien y había pulgas. Entonces, ¿cómo diablos justificas la tortura a la que me sometiste todos los días? Pregunté. Dime cómo algo de eso fue necesario. Todo el color desapareció del rostro de mi padre. No tenía otra opción, te lo dije. No podía pagar una guardería, y no confiaba en nadie que viviera allí. ¿Entonces tenías que hacerlo de la sábana? Mi papá parpadeó. Me miró con extrañeza. No. Dijo con un tono desconcertado. Solía abrocharte en tu silla y luego iba a trabajar. No podía encontrar a nadie que te cuidara, así que te dejaba en esa silla y te dejaba solo en ese apartamento durante horas. Nos centramos en lo importante. Primero, le pregunté si había alguna forma de que alguien pudiera llegar a la ventana de mi hermano para tratar con él de esa manera. No. Las ventanas de estos apartamentos estaban atascadas, y aún así, se necesitaría una escalera bastante grande para llegar al tercer piso. Luego le pregunté si mi hermano tenía vecinos en el lado derecho. Los ojos del veterano se iluminaron. ¿Oh, sí? Jed. Te doy un minuto para imaginar mi cara. Jed era un hombre mayor, pero un tipo cool. Afirmaba haber sido Roddy de los Stones, Zeppelin, todos los grandes. Siempre usaba gafas de aviador y mantenía la cabeza rapada, excepto por un parche cuadrado en la parte superior. Lo hacía ver un poco raro. Había sido un tipo muy servicial. Él fue quien introdujo al veterano en el Oxy después de que se le agotaran sus medicamentos recetados. Te doy un minuto para imaginar mi cara otra vez. Cuando el veterano hablaba, lo hacía en tiempo pasado. Tuve que interrumpirlo para preguntar. ¿Jed seguía viviendo allí? La cara del veterano se llenó de confusión. No él. ¿Se murió? ¿Murió? Algo así. Le señalé que había una gran diferencia entre esas dos cosas. ¿Alguien vivía en ese espacio ahora? El veterano negó con la cabeza. Parecía que le estaba entrando una especie de niebla mental, así que decidí no presionarlo más. Le agradecí por la información y me fui. Toqué en el apartamento al lado del de mi hermano. No hubo respuesta. Bajé para molestar al conserje, que parecía que preferiría estar haciendo cualquier otra cosa que lo que le pedí. Me preguntó si era inquilina. Le dije que era familiar de un inquilino, técnicamente cierto, y que necesitaba recoger algunos efectos personales. Él se hizo el remolón sobre llamar al dueño, pero supongo que vio que la única manera de volver a ver la lucha libre era ayudándome. La puerta del apartamento de mi hermano se abrió, apenas un poco, mientras abríamos la siguiente puerta. El tipo se veía peor que la última vez que lo vi, con ojeras debajo de los ojos. Vio que lo observé y cerró la puerta rápidamente. No tenía idea de qué esperar en ese apartamento. Aún así, me sorprendí mucho con lo que encontré. Había un taburete con un paquete de Marlboro Reds, vacío, en el asiento. Había un amplificador Fender desenchufado al lado de eso. Había una alfombra con la esquina levantada. Oh, sí, y había una enorme quemadura en la pared en forma de una silueta humana. Crucé miradas con el conserje. Tenía una expresión extraña. Creo que era vergüenza, pena. Dijo. Esta es la habitación equivocada. E intentó sacarme a toda prisa. ¿Cómo sabía eso? No me miraba a los ojos. Aquí no vive nadie. ¿Te refieres a Jed? ¿Se murió? ¿Murió? ¿Qué rayos pasaba con la quemadura? El conserje no me miraba. No lo sé. No lo sé. Seguía sacudiendo la cabeza. Salió a toda velocidad como si fuera a encerrarme. Apenas alcancé a detener la puerta cuando se cerraba. El tipo estaba pálido mientras buscaba las llaves para volver a cerrarla. Seguí presionándolo con preguntas, pero no me dijo nada. Cuando se fue, fue hacia la salida de incendios y no hacia las puertas de los apartamentos. Así que ahora. No sé. Simplemente no sé. Supongo que Jed era el J al que se refería mi hermano en sus escritos, pero... ¿Qué demonios? ¿Está muerto? ¿Es un fantasma?
Es como si cada pregunta que respondo se dividiera en una docena de preguntas aún más extrañas. Déjame contarte una historia sobre mi hermano. Tenía a mi primer novio en casa, cuando yo tenía unos 15 años. Recuerdo haber oído la puerta de la habitación de mi hermano abrirse mientras interceptaba a mi novio antes de que pudiera llegar a mi cuarto al final del pasillo. Todo lo que hizo, lo único que mi hermano hacía, era hablar. Y hablar. Hasta que mi novio dejó de venir a verme. Hasta que sus pasos se desviaron al inicio del pasillo. Hasta que vi al primer chico que me gustaba perder su ambición y amabilidad, y degenerar en un charco de marihuana. Hasta que todo lo que me gustaba de él desapareció. Ese es el hermano que escucho en estas cintas. Mi hermano era, seamos honestos, un glotón. No importaba cuánto le dieran mamá y papá, siempre quería algo más. Siempre quería la porción de otra persona. Y Jed lo engordaba felizmente como a un gusano. Tengo horas de mi hermano tropezándose con sus propias palabras, tragando la basura cucharada a cucharada, mientras Jed le decía que sería bueno, que sería genial, que sería legendario, todo sin salir de su pequeño y miserable apartamento. Mi hermano era una víctima hecha a medida para este tipo. ¿Sabes quién no lo era? Morgan Gainsborough. Estaba en el coro. Cose sus propios trajes y compartía coche para ir a los eventos porque no podía permitirse un auto y seguir haciendo lo que más le gustaba. Morgan Gainsborough vivía como una monja y murió como una estrella de rock en la bañera de ese apartamento. Su familia dijo que nunca había tenido problemas con las pastillas ni con la depresión. Ed Belzer. Estaba en una banda. No una banda de rock, no. Tocaba el clarinete en un grupo de klezmer. Se mudó al apartamento después de un divorcio que lo dejó con poco más que la ropa en la espalda y el instrumento en las manos. Tenía 4 veces la dosis letal de heroína en su sistema cuando lo encontraron. Sus amigos dijeron que parecía cansado esas últimas semanas, pero no suicida. La misma canción, diferente baile. La tercera muerte es la que tiene la conexión más tenue. Alan Powell. No era músico. Trabajaba en una tienda de reparación de instrumentos. No tenía amigos cercanos que pudieran notar su descenso. No tenía familia en la zona para preocuparse. Cayó al suelo y se ahogó con su propio vómito. La nota que dejó no decía nada más revelador que simplemente no podía soportarlo más. Todos estos detalles los he reunido a través de obituarios, bases de datos en línea y buenos chismes a la antigua. El veterano ya no sonríe cuando me ve. Extraigo la información con dificultad, como una serie de dientes arrancados. Me dice que nunca oyó a nadie más que a mi hermano durante esas sesiones. Esto me lleva a la conclusión de que la voz de Jed solo aparece en la cinta. Esto ya no me sorprende tanto como hace una semana. El veterano me dio un regalo de despedida. Era una foto del administrador del apartamento de otro año. Era más delgado y peludo, y vestía de manera más casual, con una camiseta y jeans. Tenía el brazo alrededor de un hombre corpulento que llevaba gafas de aviador. Un hombre con la cabeza calva y brillante, salvo por un parche cuadrado gris en la parte superior, como una especie de tonsura al revés. El veterano me rogó que no dijera nada y me cerró la puerta en la cara. Mi lengua estaba demasiado cargada de enojo como para articular palabras. No me meto en este tipo de cosas macabras. Por Dios. Fui a golpear la puerta del superintendente hasta que la piel de mis nudillos se peló. No hubo respuesta. ¿Qué más hay de nuevo? El tipo que se mudó al apartamento de mi hermano me llamó hoy. Resulta que se llama Nick. Le pregunté cómo consiguió mi número. Resulta que mi hermano lo había rayado en la parte inferior de la bañera. Hace tiempo dejé de intentar entender las acciones de mi hermano. Estoy seguro de que en algún momento tenían sentido para alguien. Nick dijo que va a dejar el apartamento. No va a regresar. Jamás. Tenía razón sobre el lugar. Estaba teniendo sueños, que no quiso describirme, y ataques de manía. Se sentía invencible, en la cima del mundo y luego. El deslizamiento depresivo repentino. Dijo que el apartamento era malo. La luz, el color de las paredes, todo lo hacía sentir enfermo. Olía humo en medio de la noche, pero cuando se levantaba a revisar, nada estaba quemándose. Decidí no contarle sobre la habitación junto a la suya. Nick huyó del lugar, dejando de pagar el alquiler y perdiendo su depósito, abandonando las cosas que aún estaban en el apartamento. Simplemente sintió que tenía que llamarme, porque alguien más tenía que saberlo. Le di las gracias y lo dejé ir.
Ojalá estuviera teniendo un ataque de pánico maníaco ahora. En este punto, solo mi amargura me mantiene en pie. Quiero tanto abandonar esto y huir, pero al mismo tiempo quiero que se corra la voz. Así que, desesperado, intenté algo estúpido. Se me habían acabado las ideas, estaba harto de ese pop-up de Abaddon, y me puse a pensar. Todavía tenía las posesiones de mi hermano, las que no se vendieron. El paquete de Marlboros todavía estaba allí. Encendí uno. Lo puse de pie junto a la computadora, como un incienso, y traté de guardar el archivo. Audacity se congeló durante un largo rato y luego comenzó a escupir datos. Parecía una ventana de depuración. Cuando terminó, se detuvo en una frase. Puerta aceptada. Bien. Éxito. ¿O no? Fui a ver el archivo. Era de varios gigabytes y tenía una extensión extraña, .alef. Bueno, ya sé qué buscar, y resulta que Aleph es una letra hebrea. Así que, a menos que exista un reproductor de audio cabalístico, creo que esta rama de pensamientos termina aquí. Simplemente no sé a dónde ir desde aquí. Quiero confrontar al administrador sobre por qué está alquilando una trampa mortal, pero no puedo localizarlo. Mis pensamientos están enredados. Ese maldito cigarrillo se apagó hace mucho, pero sigo oliendo humo. Me duele la cabeza. Bueno, se acabó. Voy a quemar estas malditas cintas. Ya no me importa qué le pasó realmente a mi hermano. La madriguera del conejo no tiene fin. Cada respuesta que saco tiene otra pregunta atada. Descubrí por qué la escritura de mi hermano era ilegible al final. Estaba en hebreo. Todo encajó después de ver la extensión del archivo. Así que mi hermano, que ni siquiera terminó la secundaria, de alguna manera aprendió a escribir en hebreo. Genial. Cuando queme las cintas, las encenderé con las hojas del cuaderno. No lo llevaré a descifrar. Ya sé lo que es. Las páginas de este cuaderno se sienten contagiosas. Como si las letras en cada página fueran gérmenes, en lugar de ideas. Pero las ideas son gérmenes. Dios, necesito dormir. Cuando sueño, veo la cara de mi hermano en esa maldita foto. Sonriendo como un niño al que le dicen que va a Disneylandia, cuando en realidad va al dentista. O al pelotón de fusilamiento. Rajiv me llamó hoy. Esto es menos misterioso que cuando lo hizo Nick. Le dejé mi número por si veía algo más. Y vaya si lo hizo. Rajiv dijo que el administrador del apartamento se ahorcó en el apartamento vacío. Había estado frenético esa mañana, acosando a los otros inquilinos sobre dónde había ido Nick. Como Nick solo me había dicho a mí que se iba, el administrador se topó con un callejón sin salida. Después de hacer unas rondas infructuosas por el tercer piso, entró al apartamento de Nick y no salió en 3 horas. Hubo una serie de golpes fuertes. A la policía le tomó otras 3 horas llegar después de que uno de los inquilinos llamó. El administrador había hecho un agujero en el techo, ató una cuerda alrededor de una tubería y se colgó. La quinta víctima del apartamento. No encontraron ningún banco tirado, nada en lo que se hubiera podido subir. Un misterio para examinar después, un misterio que podría engendrar 1.000.000 de otros pequeños misterios. Sin embargo, mientras llevaban su cuerpo a la acera, uno comenzó a salir por una ventana en el tercer piso. Dijeron que el incendio empezó en el apartamento vacío junto al donde el administrador se ahorcó. Probablemente un cableado defectuoso. No hubo tiempo de verificar. Apenas hubo tiempo de evacuar a todos. Pronto el infierno estaba arrasando el edificio. El hecho de que supuestamente las ventanas en este edificio estuvieran todas trabadas no se mencionó sino hasta después, y los bomberos lo descartaron de inmediato. Claramente, habían visto la ventana abierta y el humo saliendo. El fuego devoró el tercer piso. No tocó ningún otro piso. Otro misterio que podría engendrar 1.000.000 de pequeños misterios. Pero yo no formaré parte de eso. Rajiv dijo que la mayoría de las personas se estaban mudando a otros edificios. Llevaban mucho tiempo esperando una excusa para romper el contrato. Ahora la tenían. Le deseé lo mejor a él y a su familia. Rebuscando un poco, descubrí que el administrador del apartamento había estado en una banda fallida, los Dudis, o algo así. Alan Powell, el primer tipo que se quitó la vida en ese apartamento, era un viejo amigo en tiempos difíciles. El cordero de sacrificio. He pensado mucho en esa frase los últimos días. No creo que nada de lo que ha pasado haya sido un accidente. El incendio, la foto, mis descubrimientos, todo fue a propósito.
Sería muy típico de mi hermano intentar arrastrar a alguien a su desastre, una última carcajada desde la tumba. Pero yo no soy nuestros padres. Sé que no hay manera de salvarlo. Y no estoy dispuesto a seguirlo solo por saciar mi curiosidad. Anoche, reproduje la última cinta. No tiene fecha, pero en una caja marcada con la frase: escalera al cielo. La palabra cielo estaba tachada en tinta de otro color. Percibí un ligero olor a cigarro mientras transfería el audio a mi computadora. No había encendido un Marlboro desde mi última entrada. Apenas ajusté los niveles y luego hice una prueba. El sonido que salió de mis altavoces era claro y nítido, como si estuviera ocurriendo justo en la habitación conmigo. Era la voz de Jeff. Estaba cantando. ¿Conoces esa canción, Vanagon de T-Rex? Seguía cantando la parte que decía: eres suciamente dulce y eres mi chica, una y otra vez. Luego dijo: eres mi chica, Heather. Eliminé la grabación. Borré Audacity. Borré el archivo Aleph. Tiré los Marlboro. Voy a quemar las cintas y el cuaderno. Diablos, tal vez incluso me mude. Puedo permitírmelo. Soy Heather Brown. No soy la chica de nadie. Y no voy a prenderme fuego para mantener a alguien más caliente. Hemos pensado en eso. Sabes de lo que hablo. No importa si eres hombre o mujer, joven o viejo, casado o soltero, gay o heterosexual, creyente o ateo. Lo has pensado, igual que yo. Solo lo estoy diciendo en voz alta. No estoy solo. Mi doctor me asegura que la mayoría de la gente lo piensa. No solo yo. Adelante. Admítelo. Lo pensé anoche, haciendo una parada rápida en la tienda para comprar la típica cerveza y unos cigarrillos. Me faltaba un poco de efectivo, y las tarjetas de mi cartera ya estaban al límite, así que tuve que tragarme el orgullo y pagar con monedas. Yo guardo mi cambio, ya sabes. Viene bien en momentos como estos. Y ahí estaba, pagando. Mi dinero vale tanto como el de cualquiera. No me metí en la fila. Estaba frente a ese pedazo de imbécil impaciente de manera justa. Conté mis monedas de 25, 10, 5 y 1 centavo lo más rápido posible, primero precisión. Luego lo escuché suspirar. Luego lo oí murmurar una maldición por lo bajo. Y entonces el imbécil dijo, tan claro como el día y para que todos lo oyeran: ¿no podrías al menos haber traído esa porquería enrollada antes de venir, idiota? No le respondí. Pagué y me fui con mis cosas. Pero cuando estaba solo en el estacionamiento, pensé en sacar la palanca del maletero y romperle la cabeza con ella. Su coche era el único otro en el lugar, estacionado a un lado y en la oscuridad. Podría haber salpicado su materia gris 3 pies de ancho y 1 pulgada de grosor en el asfalto antes de que tuviera oportunidad de tragarse ese hot dog picante que su trasero gordo no necesitaba. Me alivia tanto haberlo pensado nada más. Habría sido una limpieza terrible si lo hubiera hecho. Y ya no soy tan joven. Podría haber muerto en el intento. No quiero morir así. Lo pensé de nuevo esta mañana. Tenía que ir a una entrevista de trabajo a las 6, cuando aún estaba oscuro. La estúpida directora de la escuela secundaria quería hacerlo antes de que llegaran el personal y los estudiantes. Trabajo de conserje, una posición después del horario y los fines de semana, cuando no habría niños, todo por una tontería que pasó hace más de 10 años. No voy a entrar en eso. Ya pagué mis deudas. Las pagué bien caro. Ahora necesitaba un maldito trabajo, eso es todo. Uno con beneficios. Hay que cubrir las visitas al doctor y todo eso. Ya sabes cómo es. Mi tío viejo y arrugado me dijo que no sonara desesperado. Dijo que era más importante que ellos sintieran que me necesitaban, no que yo los necesitara a ellos. Pero esa directora simplemente tenía que saber lo importante que era esto. Lo admito, fue de lo único que hablé. Pero prometí que haría lo mejor, no como en la zapatería. Sabía que no debía repetir esa tontería. Pero también reconocí la frase con la que me salió. Te llamaremos. Dijo. Claro. He escuchado esa mentira antes. Y sí, lo pensé entonces también. Había un abrecartas en su escritorio. También había unas tijeras grandes.
Podía tomar ese abrecartas o esas tijeras, no importaba, tendrían el mismo efecto, y podría cortarle la cara con ellas, empezando por los ojos, uno a la vez, para después destrozarle los dientes, cuando ya estuviera muerta, solo por satisfacción personal. Todo lo que tenía que hacer era decidirme, inclinarme sobre el escritorio y hacerlo. No había nadie más en la oficina. Podía salir del edificio antes de que el resto del personal de limpieza se diera cuenta de lo que había pasado. La oficina principal estaba justo junto a la entrada. Me alegra mucho no haber cedido a la tentación. Las consecuencias habrían sido inimaginables. Definitivamente me habrían atrapado, cuanto más lo pienso. No soy bueno para salir impune de las cosas. Estoy tomando ciertas medicinas. El doctor dice que son necesarias para que pueda funcionar en sociedad. Tengo antidepresivos, antipsicóticos, y una pastilla amarilla para mi humor. Para mi temperamento. Esa la tomo en la mañana, a las 8 en punto. Afecta un poco la memoria, pero ¿qué puede hacer un pobre hombre? Seguir las órdenes del doctor, eso es. Tal como mi madre siempre decía. Como a las 10 de la mañana, era hora de visitar a esa criatura malhumorada, santurrona, masticadora de dentaduras, usuaria de pañales, sentada en su silla de ruedas y chupadora de oxígeno que es mi único pariente vivo, mi tío. Necesitaba dinero. Él tenía dinero. También tenía consejos, como siempre, pero no necesitaba ninguno de esos. Necesitaba la maldita renta. Eso era todo. Lo intentaba. Había ido a la maldita entrevista. Le dije que estaba haciendo lo mejor que podía. Pero, por supuesto, no era suficiente. No lo ha sido desde que murieron mis padres. No era suficiente intentarlo. Tenía que obedecer, incluso ahora, incluso a los 57 malditos años. Me dijo que estaría mendigando al gobierno si no hacía lo que me ordenaba. Y no puedo hacer eso. Mi padre se revolvería en su tumba si hiciera eso. No pude evitar pensarlo, entonces. Estoy seguro de que lo entiendes. Estábamos en la cocina. La puerta al sótano estaba a menos de 10 pies. Primero le quitaría el oxígeno. Luego, rodaría sus viejos huesos quejumbrosos y fastidiosos directamente por las escaleras, silla de ruedas y todo, tirando el tanque de oxígeno detrás, todavía encendido y liberando su inminente y tan esperada muerte. Al diablo con ese viejo comedor de carne de ardilla, lanzaría su propio cipo encendido justo detrás de él y escucharía su piel rostizarse. Es bueno que no lo haya hecho. Dudo que esté en su testamento. Probablemente lo tenga todo reservado para caridad o alguna tontería así. Y es familia. Un hombre no mata a su propia familia. Eso no tiene justificación, pase lo que pase. No soy un hombre religioso, pero apostaría que irías al infierno por eso. Pagué la renta a las 11:30. Abrí una cerveza y me senté a ver el show. El precio es correcto con mis pastillas de la tarde. Hoy no tenía cita con el doctor. Podía relajarme. Me gustaba cómo la cerveza se combinaba con mis pastillas y cómo, juntas, afectaban mi cabeza. Hacían la vida más fácil. Menos complicada. ¿Y qué crees? Las noticias locales interrumpieron mi programa cuidadosamente planeado. Ya era mediodía, después de todo, y vivo en un pueblo muy pequeño. 3 asesinatos son un gran acontecimiento aquí, un acontecimiento realmente grande. Apenas podía mantenerme despierto para captar los detalles. 3 asesinatos, pensé. Todo en un día. Eso tiene que haber sido solo una persona. Alguien se hartó. Alguien. Pensé. ¿Qué hace más que solo pensar en eso? Caroline Martin era mi mejor amiga. Era atlética, rubia y extrovertida. La estrella de nuestro vecindario y siempre la mejor recaudadora de fondos en nuestra clase. Mi hermano mayor a menudo hacía bromas sobre mí, diciendo que yo era la bestia frente a su belleza. Todos la querían, y todos la extrañan. Probablemente habría crecido para ser una de esas personas que mejoran el mundo. Lo que le pasó no fue justo, y sé que, al menos en parte, fue culpa mía. Quizás fue completamente mi culpa. Yo fui quien encontró el escondite.
Nos volvimos amigas rápidamente, ya que vivíamos a solo 3 casas de distancia durante toda nuestra vida. Para cuando llegamos al primer grado, ya éramos un dúo inseparable. Caroline y Jamie. Éramos bien conocidas en el vecindario, siempre juntas y siempre riendo. Pasamos los mejores momentos juntas, y compartíamos todas nuestras nuevas experiencias. Para cuando teníamos 13 años, dominábamos el vecindario. Éramos amigas de todos, y los niños más pequeños nos admiraban. Incluíamos a cada niño que quería unirse a nuestros juegos. Nos iríamos a la escuela secundaria al final de ese verano, y queríamos aprovecharlo al máximo. Ese fue el verano en que nos convertimos en las maestras del escondite. En una de nuestras carreras locas a través de los jardines de nuestros vecinos, llegamos detrás de la casa de un hombre conocido como el señor Hamilton. Vivía al lado de mi casa y probablemente tenía unos 40 años, pero ya estaba en esa etapa amargada de, fuera de mi jardín. Teníamos la intención de cruzar discretamente su jardín para llegar a los arbustos de la casa de los Monroe, que estaba al lado. Era uno de nuestros escondites preferidos. Estábamos en el lado de su casa que daba a la mía, y nos detuvimos en la esquina para asegurarnos de que el jardín estuviera despejado. Me agaché y me apoyé contra la casa mientras Caroline asomaba la cabeza por la esquina. Al poner mi peso contra el revestimiento, cedió, y tropecé hacia un espacio oscuro. Había un pequeño agujero debajo de la casa, un espacio de rastreo. Era lo suficientemente grande para 2 chicas jóvenes, y rápidamente le susurré a Caroline que se uniera a mí. Ella se arrastró dentro, y colocamos de nuevo el pedazo de revestimiento que había caído. Estábamos ocultas, y todo estaba oscuro, excepto por un tenue resplandor desde arriba. Parecía que la luz se filtraba a través de las tablas del suelo hasta este espacio. Nos reímos bajito sobre el escondite. Si lográbamos evitar que el señor Hamilton nos descubriera, tendríamos el lugar perfecto. Buscarían en todos los jardines, en cada arbusto, debajo de cada porche, y nunca notarían un pedazo de revestimiento suelto. El verano pasó genial. Ganamos casi todos los juegos hasta que los demás descubrieron nuestro escondite. Atrapar a alguien en ese lugar era tan arriesgado como esconderse allí, y en varias ocasiones un buscador había sido expulsado del jardín por un malhumorado señor Hamilton. Nos quedábamos completamente quietas cuando lo escuchábamos gritar. Nadie quería perder ese escondite. Lo mantuvimos en secreto durante más de un año. Caroline y yo habíamos terminado con éxito nuestro primer año de secundaria, pero nunca habíamos dejado de disfrutar de los juegos con todos en el vecindario. Ese día en particular era en agosto, aproximadamente una semana después del cumpleaños número 15 de Caroline. Otro juego de escondite había comenzado, y Caroline y yo decidimos meternos en el espacio de rastreo, ya que no lo habíamos usado en unas semanas. Nos sentamos allí durante varios minutos tratando de contener la risa. Las ganadoras de esta ronda recibirían sándwiches de helado de una de las mamás del vecindario. Estábamos seguras de que ganaríamos, hasta que de repente escuchamos la puerta trasera del señor Hamilton azotarse. Se oían pasos pesados en el porche, y Caroline me lanzó una mirada de cállate. Sé que alguien está ahí abajo. Lo he ignorado demasiado tiempo, salgan de ahí. Gritó una voz fuerte desde el patio. Elegí de entre todos los momentos, para ser valiente y protectora. Hice una seña a Caroline para que se quedara donde estaba. No veía razón para que nos atraparan a ambas. Planeaba lidiar con la reprimenda del señor Hamilton y darle a Caroline tiempo para escapar sin ser vista. Te veré aquí más tarde, ¿de acuerdo? Le susurré. Ella asintió y me arrastré fuera del escondite. Coloqué cuidadosamente el pedazo de revestimiento en su lugar para que Caroline siguiera oculta, luego caminé, cubierta de tierra, hacia el patio trasero. Fue una reprimenda de casi 25 minutos la que recibí mientras estaba de pie en el jardín del señor Hamilton. Allanamiento, entrada ilegal, destrucción de la propiedad. Me lanzó acusaciones una tras otra, y seguía insistiendo en que debería llamar a la policía por el revestimiento dañado. No escuchó mucho de lo que tenía que decir, hasta que le dije que vivía al lado. Me llevó directamente junto al espacio de rastreo y hasta la puerta de mi casa. Permaneció conmigo allí hasta que mi madre vino, exasperada, mientras gritaba por la casa para ver si mi hermano estaba en casa e ignoraba la puerta. Se detuvo en seco cuando vio a su vecino parado junto a su hija de 14 años.
El señor Hamilton siguió hablando sobre mi mal comportamiento hasta que mi madre estuvo de acuerdo en que debía estar castigada por esto. Al final, me quitó el teléfono y me dijo que tenía que quedarme en casa el resto de la noche. Estaba irritada y, después de vagar por la casa aburrida y darme cuenta de que mi hermano mayor no estaba, me sentí aún más molesta. Intenté aprovechar la situación para hacer sentir culpables a mis padres y que me dejaran salir, pero no funcionó. Pasé la noche aburrida, deseando tener el teléfono para avisarle a Caroline que no podría reunirme con ella en el escondite. Mi madre me devolvió el teléfono después del desayuno, y encontré varios mensajes perdidos de Caroline. 7:32 de la noche. Oh por Dios. Le tomó una eternidad callarse. 7:39. ¿Te metiste en problemas? 8:14. Hey. 8:53. Le dije a mi mamá que quiero una pijamada. 8:55. Tu mamá probablemente dirá que sí si le pido estando contigo. 9:07. Saldré para reunirme contigo en 20 minutos. 9:07. Escápate. 9:33. En camino. 10:02. Llegué, estás tardando, me estoy aburriendo. Eso fue todo. Le envié varios mensajes de disculpa por no haber llegado a la reunión y explicándole que estaba en problemas y no podía escribirle. No recibí respuesta. Estaba sentada en el sofá entre mi hermano y mi mamá, no recuerdo exactamente qué estábamos viendo. Aún no eran las 10 de la mañana. Sonó el teléfono y mi madre contestó. Luego se giró hacia mí. La madre de Caroline quería saber por qué no estaba en casa todavía, tenían planes de visitar a unos familiares ese día. La señora Martin creía que Caroline había pasado la noche en mi casa, pero nunca regresó. Después de esa llamada, cundió una leve preocupación entre los padres. Me escabullí para revisar el último lugar donde sabía que estaba. No quería alarmar a nadie en caso de que simplemente se hubiera quedado dormida mientras esperaba. El revestimiento estaba perfectamente en su lugar, y cuando lo moví, la encontré. Reí para mí misma y le di un empujón en la pierna para despertarla. Estaba fría al tacto y no reaccionó en absoluto. Me quedé mirándola por un momento y dejé que la pieza de revestimiento cayera por completo para que la luz iluminara el espacio. Mi mejor amiga, Caroline Martin. Cabello rubio, ojos azules. Brazos con moretones, sin camisa. Piernas ensangrentadas, piel pálida. Muerta. Grité, y la gente vino. Mi hermano y mi madre desde mi casa, el señor Hamilton desde la suya, algunos de la familia Monroe también salieron corriendo. La gente vino y escuchó mis gritos. Llegaron y vieron el cuerpo semidesnudo de mi mejor amiga. Y lentamente, tan lentamente que no me di cuenta de que estaba sucediendo, todos los ojos se dirigieron hacia el señor Hamilton. Entonces volví a gritar, esta vez hacia él. Corrí hacia él y le di golpes en el pecho, gritando que la había matado por esconderse allí. Exigí que lo arrestaran, clamé venganza. Lloré por redención. Se llamó a la policía, se hicieron preguntas, y el vecindario nunca volvió a ser el mismo. Encontrar a una chica de 15 años así cambió las cosas. Todos creían que el señor Hamilton lo había hecho. No había mucha prueba, aparte de dónde la encontraron, pero la investigación se centró en él. Nunca fue acusado, nunca hubo suficiente evidencia. Se mudó, pero el ambiente en el vecindario ha sido de luto desde entonces. Han pasado 2 años desde entonces, y nunca tuve razón para no creer que mi vecino había sido un pedófilo asesino. Recientemente me mudé a la habitación de mi hermano mayor, y desde esta ventana puedo ver el patio de al lado y el ahora sellado espacio de rastreo. Me dio escalofríos saber que, regularmente, enfrentaría el lugar donde encontré el cuerpo de Caroline. Otra desventaja de mudarme a esta habitación fue que tuve que mover todas las cosas que contenía. Mi hermano se había mudado unas semanas antes, pero aún no había recuperado todas sus cosas. Todo lo que tenía que hacer era poner sus cosas en mi antigua habitación y llevar las mías a la suya. Parecía simple, y lo fue. Entonces, mientras estaba moviendo una caja de su armario, el fondo se rompió. Cayeron papeles sueltos, cuadernos, fotografías, pequeños recuerdos aleatorios y un teléfono celular.
Volví a pegar el fondo de la caja y estaba a punto de meter de nuevo todo el montón de cosas de mi hermano, pero el teléfono me llamó la atención. Parecía idéntico al de Caroline. Lo encendí, decidiendo que probablemente a mi hermano no le importaría. La batería estaba al 8%, y de inmediato apareció una avalancha de notificaciones de mensajes de texto. Muchos eran de mí, este teléfono pertenecía a mi mejor amiga muerta. Abrí la conversación entre ella y yo, más porque la extrañaba que por otra cosa. Ese fue el momento en que sentí pánico. Antes de todos mis mensajes de disculpa, había un mensaje que no se había enviado. El pequeño signo de exclamación rojo al lado parecía apropiado. 18 de la noche. Jaja, bueno, tu hermano me dijo que llegarías pronto, así que supongo que esperaré con él. Error. Mensaje no enviado. Miré todo lo que me rodeaba en el suelo. Fotos. De mí, mi hermano, Caroline, y otros niños del vecindario, todos juntos. Lo constante en cada foto eran sus ojos azules y su brillante sonrisa. Papeles, diario, lleno de notas. Como un diario personal, o un cuaderno de confesiones. Página tras página con la letra de mi hermano, confesión tras confesión sobre cuánto amaba a la amiga de su hermana menor. Preguntas. Preguntas sobre si era incorrecto que él fuera 2 años mayor, preguntas sobre si debía decirle, preguntas sobre si a ella le gustaría. Luego, dudas. Dudas sobre si ella alguna vez sentiría algo por él, dudas sobre si debía confesarle. Todos estos sentimientos atrapados en páginas, años ocultando el hecho de que estaba enamorado de ella. Años observándola. Según su diario, pasó menos de 20 minutos matándola. Había pasado años suspirando por ella desde lejos, y no pudo controlarse cuando estuvieron más cerca de lo que él había imaginado. Más cerca de lo que Caroline quería. Dice que no tenía la intención, pero vio cómo ella se colaba en el espacio de rastreo desde su ventana. Cuando no salió, fue a verla. Le confesó lo que sentía, y aparentemente ella admitió que estaba interesada en alguien de su edad. Él se enojó. Dijo que no sabía qué le pasó. No quería matarla, pero cuando le tapó la boca para asegurarse de que no gritara, presionó su cabeza contra una piedra. Y aquí estoy, con todos estos objetos guardados de nuevo en una caja y puestos de vuelta en el armario. No estoy segura de si la escritura en su diario es suficiente prueba. No sé qué hacer con todo esto.